Pablo Daniel. Hola, doctor. Hola, hola, Ana Elsa, un abrazo. Hola, ¿cómo está? Muy, muy bien, muchas gracias. Un abrazo para ti, para todos los que se van uniendo en este momento desde diversas partes. Me escribieron que se iban a conectar en este momento desde Chile, desde Perú, obviamente desde allá de México y obviamente también desde aquí de Colombia. Entonces, encantado de compartir contigo en este momento. Ay, pues yo encantadísima, doctor. Qué bueno que pudo tener esta oportunidad de conectarse con nosotros porque pues es muy valioso esta plática, el tema sobre todo que vamos a hablar del duelo y yo creo que nadie mejor que usted para hablarnos de eso. Yo quiero contarles que en mis primeros meses de duelo, el doctor Pablo Daniel me ayudó muchísimo. A mí me tocó la pandemia y él transmitía siempre en vivo por Facebook. Y bueno, era para mí un apapacho de verdad al alma, yo siempre lo digo, yo también tengo sus libros y de verdad ayuda muchísimo todo lo que nos puede hablar sobre todo cuando vivimos un duelo tan fuerte como la pérdida de un hijo, que fue en mi caso. Y yo creo que a veces pues como padres no encontramos consuelo, no encontramos palabras y pues el doctor Pablo Daniel de verdad que siempre tiene la palabra justa, con toda lo que su sabiduría, pues él es psicólogo, especialista en duelo y también en trauma, ¿verdad, doctor? Si no me equivoco. Y bueno, aquí para que usted se presente un poquito, para aquí todas las personas que ya se están conectando, pues que nos podrá, vamos a platicar un poquito sobre el duelo. Así es, muchas gracias, Ana Elsa. Sí, yo muy agradecido con Dios, con la vida, con esta oportunidad de volver a conectarnos en un en vivo desde hace tanto tiempo y mira qué casualidad, Ana Elsa, que todo está conectado, porque tú y yo hablamos la semana pasada de tener un espacio y casualmente a través de las redes se nos recordó un en vivo que habíamos hecho hace 6 años. Y Ay, entonces la gente empezó a escribir, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Y entonces cuando les dije, no, es que estamos recordando un en vivo que fue hace 6 años, la gente, ¿y por qué no lo hacen? Y entonces se fue uniendo gente y entonces quiero aprovechar en este momento, Ana Elsa, también para agradecer que personas como tú se dispusieron como para este momento, pero también otras personas empezaron a animarlo, entonces no quiero, obviamente me van a faltar algunas, me disculpan, pero quiero mencionar algunas que me empezaron a urgir y hacen que hoy estemos tú y yo aquí. Ana Elsa, que fueron, en primer lugar, Elizabeth Becerra, que es de la editorial San Pablo, a través de la cual publico la mayoría de mis libros. Darle también gracias a alguien que visto que es mi amiga y colega Gloria Sierra Uribe, Rosa Elena Castellanos, una mamita a quien he venido acompañando y nos conocemos hace ya algo más de 20 años. Miguel Fandiño, Linda Pavón, Linley, Humberto Giraldo, personas estas últimas que tras vivir la tragedia de la pérdida de un hijo, decidieron también hacer camino acompañando a otros, abriendo espacio para acompañar a otros, lo que tú y yo hemos llamado convertir el dolor en amor. Y pues en fin, una cantidad de personas que yo sé que están aquí unidas con nosotros con ese propósito de aprender e ir afianzar lo que es la experiencia transformadora del duelo. Por supuesto, sé que también aquí hay Ana Elsa y ahí te pido que me ayudes porque hay también en este momento y se van sumando personas que tienen pérdidas muy recientes y que nosotros sabemos que a veces cuando la pérdida está tan encima, tan reciente, tan fresca, ahí tenemos en muchas ocasiones casi que la convicción de que no fuéramos a salir, que es un imposible sobreponernos, no superar el duelo, ya lo hemos ido aprendiendo que no hablamos de superar el duelo respetuosamente, sino que nos sobreponemos al dolor y lo volvemos un homenaje a esas personitas que nos
antecedieron, que se fueron antes que nosotros, y de eso vamos a hablar. Entonces, pues bienvenidos todos los queridos padres, madres, bueno, y también, por supuesto, aquí hay otras personas que no están viviendo o han experimentado la pérdida de un hijo, pero sí la pérdida de una pareja, la pérdida de un hermano, la pérdida de unos padres. Siempre decimos, obviamente, que hacer un ranking de dolor es muy complicado. Entonces vamos a hablar hoy, en este espacio en general, un poquito sí, sabiendo que hay un buen grupo de padres que nos acompañan, pero vamos a hablar de la pérdida en general. Y por supuesto, yo tengo la posibilidad y me voy a apoyar de este texto del cual vamos a hablar un poquito después, Ana Elsa, que es Ay, la me vida encanta. después de la muerte de un hijo, que te cuento justamente porque agradezco a Elizabeth Becerra de San Pablo, porque me sorprendió esta misma semana cómo confluyen las cosas, eh, contándome que se agotaron las ediciones y han vuelto, San Pablo ha vuelto, está lanzando en esta semana una reedición de ese libro. Ay, Entonces, mira bueno, qué bien. Felicidades, doctor. a lo que vinimos vamos, Ana Elsa, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reiterar que ninguna pérdida es oportuna. Tal vez empiezo por ahí. Ninguna pérdida es oportuna. Sí, por ejemplo, nosotros, siguiendo esa enseñanza que nos dieron desde pequeños de que el ciclo de la vida se nos metió aquí en la cabeza, que el tiempo para fallecer era el del final de la vida. Cuando ya estuviéramos saliendo de nuestras tareas en este planeta, nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cuándo estaba programado o nos fueron programando para irnos? Después de nacer, crecer, reproducirnos. Pero tú y yo, con tristeza, hemos tenido que vivir en vivo y en directo que no siempre para todos se cumple ese ciclo de la vida. Y que hay seres muy amados nuestros, incluso que se van casi que empezando el ciclo. Por ejemplo, respetuosamente le enviamos un abrazo a aquellas personitas, a aquellos padres y madres que están viviendo la pérdida de un hijo en gestación o en un espacio neonatal. Qué duro, qué difícil cuando el nacimiento como que se junta casi que con la muerte y con la partida, por ejemplo. Es Sí. algo inexplicable, es algo difícil de asimilar, pero eso nos deja a todos una enseñanza, de nuevo, que es que ninguna pérdida es oportuna y tampoco muy difícil programarnos para ella. Toda pérdida siempre nos sorprenderá, independiente del momento de la vida en que ocurra, pero también independiente de la manera en que ocurra. ¿Qué es lo importante, Ana Elsa, que tenemos que dejar en el corazón de toda nuestra audiencia? Que lo importante es que si hemos o estamos viviendo una pérdida, tenemos que tomarnos inevitablemente, ineludiblemente, y hablo sobre todo en este instante para mis compañeros hombres, que nos cuesta tanto empezar a entender que tras una pérdida lo que debemos hacer es hacer un pare y acoger el duelo y empezarlo a vivir. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque tal vez muchos de nuestros hombres sienten que el deber ser de ellos es pausar, pausar su duelo y seguir adelante con esa tragedia de que una de las frases que más nos repetirán y nos siguen repitiendo en muchas ocasiones es: tienes que ser fuerte, sigue adelante. Afortunadamente, insisto, las mujeres en su sensibilidad, en su mayor apertura emocional y mental, se dan ese espacio para vivir el duelo y se permiten ser acompañadas. Y los hombres van
a los grupos de apoyo y dejan a la señora en la puerta para que ella reciba la ayuda y ellos no. Hoy llamamos la atención a través de este espacio a nuestros queridos caballeros que nos acompañan para que también se den su espacio, para que también se abran esa posibilidad, porque el duelo es una alerta que nos pone la vida detrás de una pérdida. Tómate un tiempo para replantear tu vida, para redescubrir, como lo dice el libro, qué hay después de la muerte de un ser querido. Porque hay un después, afortunadamente, y ese después no es necesariamente doloroso, ni negro, ni trágico. Hay un después que no se descubre, sino que se puede ir construyendo. ¿Y cómo se construye ese después? No simplemente dejándole al tiempo la tarea, otro mito que tenemos que decantar y del cual podremos hablar luego a profundidad, el tiempo todo lo cura, ¿no? En duelo vamos descubriendo, Es una mentira. Anaísa, que el tiempo no cura nada, que lo que va curando es lo que tú y yo firmemente, y como decimos en Colombia, no sé cómo se dirá allá en México, haciendo a veces de tripas corazón, decimos, no, el tiempo no cura nada, yo tengo que empezar a hacer algo. Y ese algo se llaman tareas. Tenemos que empezar a darnos la oportunidad de ir realizando unas tareas que son las que nos van fortaleciendo. Y una de las bases para poder hacer esas tareas, y por eso tú y yo estamos aquí, es entender que no está bien o que es más difícil hacerlo en silencio y en soledad. Oh, qué difícil hacer un duelo solo. Qué importante cuando nos abrimos a la ayuda, que siempre la tenemos de diversas maneras, cuando nos abrimos a la ayuda de otros. Y entonces, he aquí, te quiero invitar a que tú nos cuentes un poquito en primera persona cómo fue que tú diste ese paso de sola a abrirte a recibir ayuda y ahora hacer ese algo tan maravilloso que es que ahora tú ayudas a otros. Cuéntanos un poquito. Híjola, pues no es fácil, doctor, como dice, el tiempo no lo cura nada y yo creo que lo mío fue como que una decisión. Yo me di cuenta desde el día uno o dos, así que pues ya nada me iba a regresar a mi hijo y yo fue ahí donde dije, o voy a caminar este duelo de pie o me voy a arrastrar, ¿no? Como me lo dijo una muy querida amiga, eso me lo dijo. Entonces yo fue así como un despertar de decir, no, yo no quiero vivir esto arrastrándome, ¿no? Y esto duele demasiado como para vivirlo así. Yo sé que este dolor nunca se me va a quitar. Entonces fue como empezar a yo a buscar ayuda para mí, ¿no? Yo quería saber qué había pasado, por qué pasó eso, y ahí fue donde también me metí mucho en la espiritualidad, ¿no? Porque dices, sobre todo cuando muere un hijo es, no, o sea, aquí no puede terminar esto y él debe de estar de otra manera, y qué pasa después cuando mueres, y no, así es como uno querer encontrar una respuesta cuando no la había. Y pues yo empecé con muchos libros, ¿no? Científicos, sobre todo de suicidio. Yo leía muchos libros y ya después fue cuando empecé a buscar como que más respuestas así ya más espirituales, ¿no? Como ya cuando todas las personas pues que estaban ya a punto de morir, que siempre como que ven a los seres queridos y no, era así como que ya empezar a entrar un poquito en la muerte de una manera más científica y bueno, yo creo que eso fue lo que me ayudó. A mí realmente yo busqué mucha ayuda, como les decía ahorita, que yo veía mucho sus lives. Yo esperaba todos los martes, me acuerdo en Facebook que daba una plática de cualquier tema, pero eran temas que me ayudaban, como la resiliencia, ¿no? De las pérdidas, de todo tipo, no nomás tienen que ser como que de duelo, ¿no? Yo creo que tiene que ser todo lo que te ayude, lo que te sume, eh, yo por eso empecé a hacer el grupo, porque empecé a como que juntar especialistas que nos ayudaran de alguna manera y que la gente viera que hay alguna manera de seguir adelante y también el no sentirte sola, ¿no? Porque en esos momentos también uno se siente que a nadie le pasa eso más que a uno.
Vale, y mira eso que estás diciendo que es tan importante y voy a regresarme un poquito a retomar algunas de las cosas que dijiste. Para toda la querida audiencia, eh, me gustan mucho y creo que las metáforas nos ayudan, nos impulsan a recoger un poco y hacer más conciencia de los procesos. Y esa palabra que tú dijiste, queda uno arrastrándose por la vida. Esa es una de las metáforas del trabajo de acompañamiento que yo retomé ya hace más de 21 años, que es la metáfora, por eso mi modelo de acompañamiento se llama crisálida, porque es entender que cuando uno pierde un ser querido, en efecto, uno queda como arrastrándose por la vida, como las orugas, Sí, pero esa oruga da pasos y en un momento de su vida se permite entrar en la crisálida, que es un espacio de alto, de transformación, de mutación, y si lo hace bien, de esa crisálida sale volando una mariposa. Y eso es lo que nosotros quisiéramos con nuestro acompañamiento, aportar a las personas que están en duelo, que se sienten que se están arrastrando por la vida, decirles, mira, date un tiempo, ese duelo, ese tiempo se llama proceso de duelo, proceso clave, para hacer un proceso de transformación de tu vida, porque nuestra vida, después de la partida de un ser querido, no queda igual. Toda pérdida nos parte la vida en un antes y un después. Y la idea es que ese después sea un poco más grato, sea más reconciliado con la vida, nos ayude a reordenar ¿sí? Las prioridades de la vida y aprendamos a volar. Eso por un lado. Entonces, la metáfora de la crisálida es parte de las tareas que nosotros hacemos en nuestro proceso de acompañamiento. Y en segundo lugar, algo muy importante que tú tocas es acerca del valor de la espiritualidad, que también lo aplicamos en nuestro modelo crisálida, porque entendemos que la espiritualidad se lee como trascendencia. Qué bonita palabra. Trascender es ir más allá. Y trascender es, para nosotros en duelo, reconocer que no podemos quedarnos en lo que nos pasó. Que obviamente lo que nos pasó es tremendamente llamativo, que lo que nos pasó también, cuidándonos de lo que la gente nos dice, no es simplemente pasa la página, no están así, pero que tenemos que hacer un trabajo para trascenderlo, para ir más allá de lo que nos pasó. Y ese ir más allá empieza con eso que tú decías, que es intentando responder esa cantidad de preguntas que nos abaten acerca de qué pasa o qué puede pasar con nuestros seres queridos después de que trascendieron de aquí, de la vida. Y obviamente lo encontramos, lo vamos encontrando respuestas de diversas partes, pero también entender que al partir un ser querido, él también nos dejó una tarea a nosotros, que es que nosotros también trascendamos. Aquí, donde estamos, tenemos que trascender y trascendemos a través de las tareas del duelo. Primera tarea, tenemos que darnos un espacio para gestionar las emociones propias del duelo. Todo duelo tiene sus propias emociones, no todos los duelos se viven de la misma manera, cursan de la misma manera, incluso algo muy importante que vale la pena resaltar, no sé cómo lo viviste tú, es que en familia no todos hacemos el duelo de la misma manera y eso tenemos que también entenderlo porque a veces en familia nos ocurre eso. Sentimos que los demás, incluso los más cercanos, no nos acompañan como debiéramos, no hacen el duelo como nosotros y entonces nosotros empezamos a generar ahí una especie de conflicto porque acusamos a los demás de que no les importó, no lo sintieron como nosotros. Mírenos a nosotros aquí abatidas, tristes, llorando, porque yo sí lo sentí, yo sí lo amaba. claro. ¿Cómo te fue a ti en esa parte?
Pues a mí, la verdad, yo sí estoy muy consciente porque yo tuve mucha empatía con mis hijos. Cuando los vi que se quedaron sin el hermano y que eran muy apegados los dos, tanto el mayor como el menor, eran muy apegados a Rodrigo, que era el de en medio. Híjola, yo pensé rápidamente en ellos y dije, ¿qué va a ser de ellos? O sea, yo como que todo el mundo voltea a ver a los padres, pero dices los hermanos, ¿no? ¿Cómo se quedan sin ese hermano? Y yo ahí me volqué mucho a salir adelante más que nada por ellos, ¿no? Porque decía, yo no puedo tirarme o hacerme la víctima, ¿no? Estar diciendo, nadie me entiende. Yo sabía que nadie me entendía, pero yo sí entendía a los que estaban pasando este dolor, ¿no? Entonces era como que ellos también no me decían mucho y yo ahí fue donde también hice el grupo de hermanos, ¿no? Porque yo también en el grupo yo tenía revueltos papás con hermanos, pero los hermanos nunca hablaban por el mismo dolor que veían en los padres, pues ellos se quedan callados, ¿no? Y ese, y el ver que ellos también necesitan esas palabras, que ellos les duele muchísimo, pues me hizo, yo creo que tener empatía. Y también otra cosa, doctor, yo creo que hay una línea muy delgada entre volverte una persona enojada con la vida a una persona que puede hacer algo más, ¿no? O sea, es como que es tan fuerte ese dolor que te puedes confundir de repente en vivir en un enojo, en un constante lamento y volverte pues una persona amargada, por así decir, ¿no? Que querer hacer algo por los demás. Entonces yo creo que también eso es muy importante en el duelo que se tiene que trabajar porque eso también puede pasarnos. Claro, y tenemos que hacer una conciencia muy importante a raíz de lo que tú dices, y por ahí veo que están escribiendo algo al respecto, Ana Elsa, Sí, aquí están que escribiendo. eh, los padres, bueno, estando en nuestro duelo no queremos saber de nada más sino de nuestro duelo y del hijo que se fue, pero a veces, insisto, sin quererlo olvidamos a los otros hijos y esos hijos, así lo vivimos en el acompañamiento, decimos que temporalmente tienen dos pérdidas. Perdieron a su hermano y temporalmente perdieron a sus papás que están dedicados a hacer el duelo. Entonces aquí un tiempito para los hermanos. Sí, por favor, perdónenos. Perdonen a sus padres si temporalmente los abandonan. No significa que los quieran menos. Es que a los padres les hace falta, como en la parábola del hijo pródigo, el que se fue, no el que está. Pero no es que se ame menos al que está. Pero qué bonito eso que tú dices, también por una razón. Porque fíjate que tú dijiste, entonces, bueno, entonces tuvimos que abrir un espacio para los hermanos, pero además por una razón, ¿no? Porque aunque promulgamos y buscamos que idealmente un duelo se haga en familia, en muchas ocasiones, si esa familia no está muy consolidada emocionalmente, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los padres tienen el temor de abrir su corazón y sus emociones tras un duelo delante de sus hijos porque no quieren ponerlos mal. Pero a la vez los hijos también recibieron durante mucho tiempo, tras las exequias y mucho tiempo más, aquellas voces que les dijeron, tienen que ser fuertes por sus papás. Y entonces ellos intentando ser fuertes, también se comen, aguardan, ponen en pausa sus emociones y eso es riesgoso para su salud mental. Entonces, ideal que en las familias nos demos ese espacio, aunque requiere mucha educación emocional. Alguien por aquí escribía, y entonces voy a contar una anécdota. ¿Cuánto estaba preguntando por ahí alguien, bueno, ¿y en cuánto tiempo trascienden los seres queridos? Y entonces les cuento una anécdota de este libro, La vida después de la muerte de un hijo. Yo quería, hubo una cosa con la tipografía, que el libro se llamara La vida después de la muerte, puntos suspensivos, de un hijo, para preguntarnos, ¿hay vida después de la muerte? Y entonces la primera cosa contundente, y digo contundente que podemos decir, es que claro que sí hay vida después de la muerte. Bueno, de eso habrá mucha tela que cortar,
pero sí hay vida y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero ¿en cuánto tiempo? Muy difícil decirlo, pero sí, uno podría decir que cada persona, de acuerdo a lo que haya vivido, su trascendencia es inmediata. Es decir, con eso quiero decir, y ojo a esto, que nuestros seres queridos cuando se van, su trascendencia es inmediata a esa otra vida, a esa otra dimensión de la vida que desde este lado es muy difícil explicar. Pero lo que quiero señalar es que hay, y de nuevo, derribando uno de los mitos del acompañamiento en duelo, no llores porque no lo dejas descansar. Ay, Y sí. entonces esos padres y esos seres queridos con esa carga tan horrible y le suman otra, que es que no puedo llorar porque o si no yo soy culpable de que mi ser querido no descanse. Ay, sí, no, no. En la semana pasada, algún doliente reciente que estoy acompañando me comentó que le habían dicho eso, no llores porque no lo dejas descansar. Y entonces él me dio en medio de su enojo, emoción normal del duelo, le preguntó, ¿y tú cómo sabes que no está descansando? ¿A quién te dijo esto? Yo creo que con toda razón. Entonces, no, dedícate, si estás teniendo un duelo, a hacer esa primera tarea que es gestionar las emociones. ¿Cuáles emociones? Dedícate, dale espacio a tu tristeza, dale espacio a tu enojo, dale espacio a tu culpa. Oh, qué emoción tan fuerte tras la muerte de un ser querido, particularmente un hijo. ¿Cómo taladra la culpa? Porque muerte de un hijo equivale a fracasaste como padre, no lo hiciste bien, no cuidaste. Y eso pesa mucho. Entonces trabaja la culpa, trabaja el miedo, trabaja la vergüenza, la sensación de impotencia. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo has logrado gestionar esas emociones? ¿Qué te ha ayudado? Híjola, pues también no es fácil, es muy difícil todo eso, ¿no? Sobre todo la culpa. La culpa, yo siempre digo que en la muerte de un hijo siempre va a haber culpa, ¿no? No importa cómo sea su muerte. Claro que en el duelo por suicidio yo creo que todavía hay un poquito más extra, pero es lo más difícil, yo creo, con lo que se lleva en el duelo la culpa, porque si no la trabajas, es bien difícil salir de ese ciclo, ¿no? Así como que te metes en un laberinto que no puedes salir, no puedes salir porque la culpa pues te mata, la verdad. O sea, poco a poco ahí te va desgastando, no te deja vivir y yo creo que a mí me ha ayudado pues trabajarla mucho. Yo pues soy maestra de yoga, medito, también soy de meditación, entonces como que todo eso cada vez que empiezan los pensamientos a atacarme es, a ver, tranquila, esto no es culpa porque yo no hice nada, ¿no? Con ese sentimiento de querer hacerlo o con ese deseo de hacerlo, ¿no? Para que sea culpa. Entonces, a veces nosotros nos culpamos por debe haber hecho, debe haber hecho el otro, pero también ahorita estamos pensando desde otro nivel de conciencia que no teníamos en ese momento y eso también hay que entenderlo, ¿no? Que ahorita ya sabemos mucho, ya leímos mucho, aprendemos también con la edad, con todo y a veces pues no vas a pensar igual que como pensabas hace unos años, ¿no? Y eso también te lleva a entenderte un poquito. Yo creo que el tratarnos bien, ¿no? Más que nada es eso, que nosotros nos valoremos como personas y empecemos como que a trabajar nuestra autoestima primero antes de estarte pues envolviendo en toda esa culpa y que no te deje salir, ¿no? Porque no es fácil, doctor, pero sí yo creo que todas esas herramientas que hemos dado sí nos ayudan a trabajarlas. Y recordarles a nuestra querida audiencia algo muy importante. Ojo, no hay duelo sin culpa. O sea, todo duelo, toda pérdida, independiente de cómo haya sido, produce esa emoción de la culpa. Pero esa emoción de la culpa, como tú dices, hay que trabajarla y sabes cómo se trabaja. Les recordamos a la querida audiencia y ojalá se sumen a nosotros. Después les vamos a reiterar que tenemos un espacio, voy adelantando, Ana Elsa. Se trabaja a través de un proceso de perdón. Inevitablemente en el duelo debemos incluir un proceso de perdón porque la forma de sanar esa culpa, que usualmente, como tú lo dices,
Pues nos sentimos culpables, pero no necesariamente nos sentimos culpables por algo que efectivamente hayamos hecho o dejado de hacer. Nos sentimos culpables, pues porque no somos perfectos, no hay familia perfecta, no hay relaciones perfectas. Y entonces, ahora tras la pérdida, nos acordamos de esas cosas que no fueron perfectas, de esas imperfecciones, de esos errores que pudimos cometer en las relaciones, de ese volumen de la voz, de ese dejo que hicimos, de ese no que dijimos en algún momento y queríamos era formar, pero ahora se nos convierte en culpa. Pues habrá que hacer un proceso de reconciliación tanto con nuestro ser querido, pero sobre todo con nosotros. Y eso es parte del proceso de duelo. Por eso hacemos la segunda tarea del duelo, que es afrontar la realidad. ¿Qué nos dice la realidad? Y la realidad nos dice, en efecto, que no fuimos los mejores padres de pronto, o las mejores parejas, o los mejores hermanos, o los mejores hijos. Pero también la realidad nos dice que usualmente los errores que cometimos no fueron, como se dice en el derecho, con dolo. Teníamos la intención de dañar, ¿no? Probablemente tú y yo queríamos a nuestros seres queridos y a veces dijimos un no, pusimos un alto, un tate quieto, pusimos un límite porque queríamos formar, porque queríamos, ¿quién no quiere aportarle a este mundo hombres y mujeres de bien, que aporten, que sean rectos, que respeten las normas, que sean buenos ciudadanos? Y a veces esa educación implica restricciones, ¿no? Que a veces, Claro. insisto, tras la pérdida nos hacen sentir culpables. Entonces, hagamos esa segunda tarea, que es admitamos la realidad de la pérdida, confrontémonos con ella. Víctor Frankl ahí nos ayuda mucho. Acuérdense que nos dice, cuando te enfrentas algo que no puedes cambiar, tienes que cambiar tú. Y entonces un proceso de duelo es un proceso de cambio nuestro frente a aquello que ya no podemos cambiar, que es regresar a nuestro ser querido o cambiar las relaciones con alguien que ya no está porque no las podemos invertir. Entonces, esa segunda tarea, por favor, afronta la realidad de la pérdida y mírate a ti, qué es lo que empiezas a hacer tú cuando tú dices, Ana Elsa, que tenemos que trabajar nuestra valía. Eso es mirar nuestra realidad, también ser justos con nosotros y decir, bueno, yo no hice cosas con intención, no quería dañar, lo tengo claro, perdono y me perdono, y entonces avanzo a esa tercera tarea del duelo, que es ubicarnos en nuevos espacios sin el ser querido. Qué cosa tan importante y cuánto tenemos que aprender de eso. De nuevo, mito del duelo. Deshágase rápido de las cosas, quite, cambie ese cuarto, bote todo y salga de eso y esconda las fotos porque eso la pone mal. Y entonces, en muchas ocasiones, las personas que es la primera vez que viven una experiencia de estas, se apresuran a hacerlo porque alguien les dijo que es que eso los ponía mal. Y a veces ahí participa y nos causa dolor nuestra familia, porque hacen cosas tratando de evitarnos el sufrimiento, desarman, botan, etcétera. ¿Cómo te fue a ti en ese sentido en relación con las cosas, con los recuerdos, con las pertenencias de tu hijo? Pues también me fue, pues yo pienso que bien, porque yo quería todo y me dieron todo, porque yo estaba divorciada de su papá, ¿no? Entonces como que él tenía muchas cosas con su papá y su papá inmediatamente el segundo día me dio todo y yo inmediatamente fui por todo. Y para mí me ayudó mucho el tenerlo yo, todas sus cosas y como que yo aparté, esto voy a regalar porque esto pues ya le sirve a alguien más, pero también me quedé con muchas cosas que le pueden servir a su hermano, ¿no? Entonces yo como que guardé y todavía lo tengo ahí y cada vez que lo saco pues claro que me duele así, pero sí guardé como que lo más significativo para mí, lo más especial. Y yo no me apuré en eso de querer regalar o querer tampoco como que intacto. Yo creo que también pensé mucho en les va a servir a alguien, de hecho, pues así como que zapatos, que el cinto, que la billetera, cosas así muy valiosas de Rodrigo, me lo pidieron sus amigos, ¿no? Y como que yo se los di a quien me lo pidió, fue así como que, bueno, su mejor amigo quiere esto, el otro también, y pues eso
la verdad me hizo sentir bien a mí y yo también quedarme con lo que yo quería. Porque sí es importante, yo creo que te escuches, ¿no? Como que es, no es lo que diga la gente, sino que es lo que tú te hace sentir bien. Tenemos que también aprender a escucharnos y el darte cuenta que a veces también son cosas materiales, pues que para qué se van a echar a perder o si hay gente que los necesita, ¿no? Por ejemplo, los zapatos, pues se van a echar a perder si los tienes ahí años guardados y a quién le van a servir, ¿no? Yo pienso mejor que alguien los use, que les sirvan, ¿no? Perfecto. Y de eso vamos a ahondar después en nuestro espacio que vamos a contar, pero voy adelantándole a nuestra querida audiencia. De las cosas de nuestros seres queridos no tenemos que desprendernos prontamente porque no nos hacen sufrir. Obviamente verlas o contactarnos con ellas nos contactan con la ausencia, con el vacío. Pero esas cosas hay que tenerlas por un buen periodo de tiempo porque son parte de nuestro proceso de duelo. Nos ayudan en el proceso. Pero si nos quedamos con recuerdos, con objetos de nuestros seres queridos, son para darles un uso en el proceso. No es para tenerlos allá, como tú dices, guardados, recogiendo polvo como si fuera un museo, digo yo. No, son para contactarnos con ellas porque a través de cada uno de esos objetos, cuando tú y yo nos contactamos, vamos avanzando en el proceso de duelo, vamos aprendiendo ese bonito objetivo del proceso de duelo que es aprender a recordar. Entonces yo miro, voy a usar lo que tú dijiste, en algún momento me acuerdo que yo me quedé con los zapatos de mi hijo, los saco, me contacto con ellos, me acuerdo cuándo fue la última vez que se los puso, cómo se comportó cuando los compramos, por qué le gustaba ponérselos, y hago ese ejercicio porque detrás de ese objeto, detrás de todos los objetos usualmente hay recuerdos gratos y entonces yo los uso es para eso, para ir rememorando esos recuerdos gratos e irlos dejándolos vivos en mi proceso. Y esa es la tercera tarea del duelo, confrontarnos con los objetos, con las cosas de nuestro ser querido. Insisto, ojo con regalar, con deshacerse de una vez, porque ese regalar o deshacerse muy rápidamente simplemente indica que estamos en evasión, que no estamos haciendo el trabajo de afrontar la realidad y entonces evadir y evadir paradójicamente en un proceso de duelo es alargar el proceso. Siempre que tú evadas, por favor, querida audiencia, siempre que tú evadas una tarea del duelo, estás alargando más el proceso, luego estás alargando más el sufrimiento. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Y qué quiere nuestro ser querido? Que nuestro proceso dure lo que tenga que durar, pero algún anhelo, así lo leo y espero que lo entiendan conmigo. ¿Qué desea desde donde esté nuestro ser querido para nosotros? Que nosotros no suframos, que su recuerdo necesariamente no sea sufrimiento, que sufrir, ojalá lo entendamos todos, no es una manera sana de demostrar a alguien que le amamos, sino no, nosotros hacemos un proceso de duelo con el propósito de un día decirle desde aquí a nuestro ser querido, mira, que como tú quisieras, estoy saliendo adelante, estoy sobreponiéndome, te estoy aprendiendo a recordar. Cada vez mi recuerdo tuyo es más grato, ya no lloro tanto, ojo, ya no es que ya no lloro, sino ya no lloro tanto, y ya no lloro tanto, ¿por qué? Porque tengo las palabras, porque tengo la escritura para ir transformando ese dolor en amor y pasar entonces así a la cuarta tarea del duelo. La cuarta tarea del duelo tiene que ver con que tú y yo vayamos extrayendo de esta experiencia de la ausencia unas lecciones, pero también no solo de la ausencia, sino de la vida compartida. Siempre, tras la partida de un ser querido, una de las cosas que nos ayudará a crecer es que nosotros, digamos, ¿qué vino a enseñarme este ser querido durante el tiempo que me acompañó? ¿Qué vino a enseñarme este padre, este hermano, este hijo? ¿Qué vino a enseñarnos a nosotros particularmente? ¿Qué era lo que yo tenía que aprender de él? Porque cada persona que pasa por nuestra vida es como una especie de maestro, no está puesto ahí de casualidad. Nuestros hijos no son como son por casualidad, no. Entrañan con su comportamiento, con su forma de pensar, lecciones de vida para nosotros. A veces
lecciones de ser un poco flexible, a veces lecciones de ser un poco más paciente, a veces lecciones de no todo en la vida transcurre como tú quisieras. Y qué difícil es hacerlos y muchos de ellos vinieron entonces en esas lecciones aprendidas, tú y yo vamos recogiendo virtudes de nuestros seres queridos y haciéndolas nuestras. Mira qué bonito eso. Nuestros seres queridos entrañan virtudes, a veces imperfecciones, defectos que tenemos que extraer para crecer nosotros. Y finalmente, quinta tarea, ojalá todos nos pongamos en esa disposición de orientar las emociones y las experiencias del duelo hacia un homenaje. Nosotros estamos aquí, somos los que quedamos en este mundo de nuestros seres queridos. Y ojalá que entonces cuando alguien nos vea, en nosotros vea a nuestro ser querido y vea que nosotros somos un homenaje para ellos. Es recoger esa palabra bonita, legado. Y legado es, por ejemplo, lo que tú estás haciendo con la Fundación El Regreso a Casa. Yo no quisiera que otros vivan lo que yo viví, tal vez en silencio y en soledad. Yo quisiera que otros, más tempranamente que yo tal vez, encuentren una compañía y entonces nos dedicamos a ese dolor, volverlo amor en homenaje a nuestro hijo. Entonces, lo que hacemos ahí es un homenaje a nuestro hijo porque nuestros hijos eran abiertos, generosos, trataban de que los seres que los rodearan no sufrieran y entonces nosotros estamos haciendo un legado y esto es lo que estamos haciendo y por eso es que hemos abierto un espacio y le quiero contar a la querida audiencia vivencial que queremos compartir y va a ser vivencial allá en Chapala. Cuéntanos un poquito de ese espacio, recuérdanos un poquito y pues para poder invitar a la audiencia que pueda, ojalá nos pudieran acompañar o de pronto conocen personas a quienes les sirve ese espacio. Cuéntanos un poquito de ese Claro que espacio. sí, doctor. Pues vamos a tener un retiro, imagínense qué maravilloso va a estar, si va a estar presente el doctor Pablo Daniel con nosotros, que pues van a ser 2 noches, 3 días y pues con toda la convivencia pues cercana al doctor, con todas las herramientas que nos puede dar. Va a ser en Chapala, Jalisco, va a ser el 12, 13 y 14 de septiembre y pues de verdad que yo se los súper recomiendo porque ahí es donde, en estos espacios es donde uno tiene esa oportunidad de sentirse segura, de sentir que realmente te entienden, de sentir que encuentras personas que están viviendo lo mismo que tú, que te sientes escuchada, que no te sientes juzgada y con personas como el doctor que realmente son especialistas y que te pueden ayudar tanto. Yo creo que de verdad vale oro porque son espacios que podemos invertir en nosotros mismos para esos procesos tan dolorosos, porque no hay muchos espacios así, la verdad, donde se puede encontrar pues esa empatía, ese acompañamiento, ¿no? Porque yo pienso que es algo maravilloso, la verdad, es una oportunidad que yo creo que todos debemos de vivirlo, pues sobre todo cuando estamos con un dolor tan grande porque ahí es donde puedes llenarte de herramientas. Por ejemplo, también vamos a tener meditaciones, va a haber también un concierto con música para sanar el duelo. Entonces, todo esto, aparte de todas las herramientas que nos va el doctor, pues yo creo que va a ser un espacio además muy sanador, sin duda, y pues para todas esas personas, sobre todo los que están en Jalisco, aprovechen porque de verdad vale oro. El doctor viene desde Colombia, doctor. Platíquenos usted un poquito. Bueno, no, yo también espero, hemos tenido la oportunidad, Ana Elsa, de vivir esta experiencia de los retiros de apoyo en duelo. Nada más, te cuento una experiencia, la semana pasada tuve la oportunidad de contactarme con una persona que está en Grecia en este momento y pues nos contactamos porque está viviendo una experiencia difícil, pero nos contactamos a través de una persona
que le dijo, mira, llama al doctor, porque ella estaba viviendo una experiencia de diagnóstico de cáncer reciente. Y entonces nos contactamos, y ¿cómo te parece que cuando ella me dice, ay, doctor, pero es que en mi experiencia tengo que contarle que hace 6 años perdí un hijo? Pero afortunadamente una amiga mía me regaló un espacio en un retiro en Bogotá, en tal lado, y yo le dije, yo hice ese retiro. Y recordó ella, sí, usted fue, ay, y no, esa experiencia de los retiros, esta experiencia es muy bonita, lo que todo gracias a, pues al avance de la tecnología, y tú y yo podemos estar y podemos hacer grupos de apoyo incluso virtuales y está muy bien, pero esa experiencia de compartir con otras personas que están viviendo esa experiencia en este mismo momento, que a veces, como tú lo dices, yo siento que me parece que yo fuera el único que siento este dolor aquí atravesado y que a veces me hace pensar en no querer vivir. Lo hablamos así, francamente. Y entonces tener esa experiencia de compartir con otras personas potencializa nuestros recursos y nuestras herramientas para hacer bien nuestro proceso de duelo. Y ojo a esto, es que este proceso de duelo, insisto, ¿sabes a quién se lo ofrecemos? ¿Por qué lo hacemos? En homenaje a nuestros hijos o en homenaje a nuestros seres queridos que no quisieran que nos debatiéramos o que, insisto, que la forma de recordarlos sea el sufrimiento. Entonces hacemos un retiro de estos como un proceso de aporte a la sanidad, a la salud mental de las personas, y que tú hagas ese retiro es también, insisto, un regalo que tú te haces a ti misma en nombre de tu hijo. Yo lo digo de otra manera y así lo vamos a compartir ahí en el retiro. Nuestros hijos nos dejaron matriculados en un curso que no queríamos hacer, Así pero ya estamos matriculados. es. ¿Qué Ya tenemos no que nos queda hacer? de otra. Ya lo que tenemos que hacer es tratar de dar la talla para sacar adelante el curso y un día ofrecerles, mira, estoy saliendo adelante en homenaje tuyo, en tu memoria, me he cuidado, estoy en ese proceso, para eso es ese retiro, por eso invitamos a nuestra querida audiencia, insisto, que no solo esté pasando duelo, sino que pase como esta persona, alguien conoce y diga, qué bonito, yo podría desde mi corazón, por ejemplo, apoyar a alguien para que vaya al retiro, qué bien, también eso lo podemos hacer para ayudar a aliviar, acuérdense que una pena compartida es una pena diluida, ese es el trabajo que queremos hacer a lo largo de estos 3 días y ojalá que muchas personas se nos puedan unir, nos puedan acompañar. Estamos ya como en la recta final, ¿no, Ana Elsa? Y pues la idea es que Sí, las ya. personas se contacten contigo, se inscriban y aprovechen ese espacio para sí o, insisto, para otros, para trabajar cada una de esas tareas del duelo con paciencia, con tranquilidad, de una manera vivencial y para que esa instancia que nos pone adelante la vida sea una manera en la cual hacemos de nuevo ese proceso de convertirnos de orugas, que ahorita podemos estar sintiendo que nos arrastramos, a mariposas. Eso es lo que queremos ofrecer, de modo que pues invitamos a nuestra querida audiencia, habrá muchas oportunidades, allá tendremos a disposición esta nueva edición del libro La vida después de la muerte de un hijo, y pues ahí Ay, estamos, qué bien, doctor. eh, Ana Elsa, en esa labor tan bonita de convertir el dolor en amor. Así es, doctor. No nomás como lo dijo usted, no es una frase, es algo mucho más el decir transformamos el dolor en amor, porque de verdad, pues yo les aseguro que va a ser un espacio muy, muy amoroso y yo creo que es lo que más necesitamos cuando estamos en duelo, el sentirnos pues queridos, acompañados, el realmente sentir que alguien nos entiende y eso, pues eso de verdad no tiene precio. Y yo de verdad los invito, ya estamos en los últimos días por cerrar ya las inscripciones y si no te has animado, es la mejor inversión que pueden hacer en ustedes mismos, sobre todo cuando estás en un duelo difícil, que no puedes salir, las herramientas siempre son necesarias porque no sé, el duelo no es como que te va a pasar solo sin hacer nada y pues qué mejor que en compañía del doctor Pablo Daniel, que no está tan fácil
de verdad estar, acceder a él. Es, es demasiado, o sea, es una gran oportunidad porque no es como que venga mucho a México y aparte que lleve sus libros, pues la verdad es una joya, yo se los recomiendo muchísimo. También es difícil de conseguir los libros aquí en México, entonces, pues de verdad se los recomiendo muchísimo. Y bueno, doctor, no sé si quiere ya cerrar con algo porque ya casi se nos acaba el tiempo. Sí, claro que sí. Quiero cerrar con un escrito eh, originado en alguien que ya no está con nosotros, que es un hijo que partió y que partió de esa manera de muerte por suicidio. Dice así, tuve que emprender el regreso a casa antes de lo esperado. Por eso sé que se encuentran afligidos por mi partida. Sin embargo, quiero que sepan en su corazón que a pesar de las tristezas y dificultades que pudimos haber tenido, les amé a cada uno y les seguiré amando. Pues he sentido su cariño, su afecto, su ternura. No tuvimos una familia perfecta, pero deben saber que tampoco una familia conflictiva, difícil o que no me agradara. Con ustedes aprendí a caminar, a querer, a levantarme después de cada caída y sobre todo a sentir que no estaba solo. En los momentos más oscuros y difíciles les sentí a mi lado. Ustedes fueron apoyo, compañía, afecto, entusiasmo e hicieron alegrar mi corazón. Solo de parte de ustedes sentí lo que es el genuino amor y créanme que siempre luché porque también lo sintieran de mi parte. Yo me esforcé por hacer pequeños aportes a la alegría y bienestar de la familia. Me uní al esfuerzo para tener una familia feliz y que lograra alcanzar los sueños que teníamos. Sé que ustedes renunciaron a muchos de sus sueños buscando que yo fuera feliz. Quiero que sepan que fui feliz, que sentí su amor y que estoy convencido de que Dios no me pudo elegir una mejor familia. Por eso les pido que ahora en mi ausencia no dejen de luchar por los anhelos y sueños que juntos teníamos. Lo que juntos planeamos no hay que dejar que se olvide, sino esforzarnos por hacerlo realidad. Ustedes en la tierra y yo desde aquí seguimos siendo una familia. Cuando logren algo que juntos soñamos o cuando terminen algo que empezó conmigo, sepan que yo estoy ahí. Les amo desde la eternidad. Ay, qué bonito, doctor. Me Bueno, encantó. esa reflexión, querida familia, para que eh, desde donde estemos busquemos apoyo, busquemos ayuda. Hay, insisto, en nuestros países afortunadamente muchos espacios que cada vez más se van abriendo y pues este que estamos compartiendo hoy, el regreso a casa y este espacio del retiro es una oportunidad, ojalá nos puedan acompañar y pues bueno, estamos en esa tarea de trabajar por sanar los corazones heridos. Gracias a ti, Ana Elsa, por abrir ese espacio tan valioso allá en México y pues aquí estamos con la intención de apoyar. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por aceptar la invitación. Gracias por ser parte de este segundo retiro, que de verdad va a ser un éxito sin duda. Y pues ojalá se puedan unir más personas. Ya estamos en los últimos días y pues sería maravilloso poderlos ver, conocer en persona, podernos abrazar y poder compartir tantas vivencias que hemos vivido juntos. Entonces, para sentir esa empatía, para sentir ese amor y pues como dice el doctor, para transformar el dolor en amor, que eso es lo más importante y es lo que nos va a dejar paz en el futuro de nuestras vidas, ¿no? El duelo, si se siente paz, pues yo creo que es lo más cercano a sentirse tranquilo y feliz. Y bueno, Claro muchas que sí. gracias, doctor. Gracias a todos los que nos acompañaron y pues ya saben, cualquier que quieran información me pueden escribir por aquí por Instagram, por mi WhatsApp, en las redes sociales. Doctor, también estaban preguntando cuál es su página de Facebook, si las puede decir. Creo que ahí la apuntaron, pero si la puede decir. Sí,
Duelo y crecimiento postraumático, lo pueden buscar así, duelo y crecimiento postraumático en Facebook, ahí estamos. Y cualquier cosa, el correo es mi nombre, Paulo Daniel Acero, @gmail. Desde ahí también estamos para servirles, @gmail.com. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias a los que nos acompañaron. Gracias, doctor. Un Gracias por estar abrazo, aquí. hasta pronto. Abrazos. Bye. Que estén muy bien. Gracias. Ya no sé. Ya no puedo apagarlo aquí esto. A ver.